¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Estamos de nuevo con el alcalde de Santa Brígida, don José Miguel Bravo de Laguna, aunque hoy no vamos a tratar temas específicos de ese municipio, porque en la anterior entrevista habíamos quedado en hablar de la gravedad de lo que está ocurriendo en España y dado su trayectoria política, creo que es una voz imprescindible de oír en estos momentos. Buenos días, don José Miguel. Muy buenos días. Buenos días. Quedamos en la Feliz última. año, puesto que no hablamos desde el año pasado. Es verdad, feliz año, feliz año, feliz año. Cierto. Quedamos la otra vez que hablamos en hablar de lo que está ocurriendo, que con lo de ayer, el esperpento de ayer ya está empezando a ser algo tremendo, ¿eh? Sí. Sí, ciertamente la situación es muy preocupante, eso está claro, ¿no? Yo creo que con independencia de la ideología de cada cual, la situación nos tiene que preocupar en el sentido de que se está generando una inestabilidad política que, en mi opinión, es muy negativa para el futuro, porque no solamente tiene consecuencias directas en la política, sino también en lo social, en lo económico, etcétera. Por tanto, yo creo que esto requeriría, si hubiese sentido de Estado por parte de los responsables políticos de los principales partidos, una especie de reunión a puerta cerrada durante las horas, los días que hiciera falta, para ver si se encuentran puntos de consenso y de concordia, como se hizo en la etapa constituyente, que yo tuve la satisfacción de estar en esa etapa como diputado por la provincia de Las Palmas y como director de Relaciones con las Cortes. La verdad es que fue una etapa en la que, con muchas más dificultades, incluso porque históricamente estaba era inmediato el paso de la dictadura a la democracia. Eso era un tema mucho más complejo que lo que hoy tenemos enfrente. Y sin embargo, entonces se fue llegar a acuerdos, a entendimientos, y hoy parece que no. Lo que pasa es que da la impresión de que con Pedro Sánchez todo ha variado, todo ha cambiado, que no hay ninguna posibilidad de pactar con Pedro Sánchez. Usted habla de reunir a partidos políticos, pero ¿qué partido político es el PSOE hoy en día? Sí, bueno, o sea, yo no, lógicamente yo no quiero entrar en las consideraciones internas de cada partido, los liderazgos, cómo los eligen, etcétera. Evidentemente se pueden echar en falta a personas que yo conocí, contraté y que tenía diferencias políticas con ellos, estaba claro, también con Felipe González, con Alfonso Guerra, con Rubalcaba, con tantas personas, con aquí a nivel canario, con Jerónimo Saavedra, etcétera, pero tenían otro talante distinto. Pero es evidente que con independencia de las personas que en cada momento ocupen las responsabilidades, también el Partido Popular ha cambiado de liderazgo, etcétera, etcétera, pero lo que tendría que haber es efectivamente políticas de Estado, políticas de... estamos en una situación muy complicada, económica, socialmente, sanitariamente. La, la crisis que ha producido el COVID, que desgraciadamente se prolonga de alguna manera y que tenemos ahora también problemas sanitarios importantes encima en el panorama, pues requerirían un esfuerzo muy importante. Pero España tiene una ventaja en relación con aquel periodo que es fundamental, que es que estamos integrados en Europa, formamos parte de la Unión Europea. Entonces, la aspiración que teníamos los españoles era hacer una democracia, podernos integrar en Europa, superar esa especie de bache histórico que siempre ha tenido España de aislamiento, de no estar integrado en el movimiento europeo. Ahora ya lo hemos superado y lo hemos superado con buena nota. Y hemos dado ejemplo a muchos países, no solamente en el continente europeo, sino fuera de Europa, de una transición pacífica acordada entre las partes, cediendo cada uno de, de sus planteamientos, que no sean maximalistas en ningún sentido. Pero hoy parece que lo que prima es el frentismo, el enfrentamiento, el oportunismo político. Ahora estamos viviendo, por ejemplo, en relación con Galicia, el tema este de la, de la manipulación, en mi opinión, de Sí. un desgraciado fenómeno que efectivamente tiene sus consecuencias económicas, etcétera, medioambientales, pero que se está exagerando precisamente porque estamos en vísperas electorales. Parece que lo único que imprima hoy es obtener votos a cualquier precio. Y como decía Víctor Hugo en su famosa obra de Ruy Blas, decía que la popularidad es la gloria de Calderilla. Claro, efectivamente. ¿Tenemos riesgo con todo lo que se está cediendo a Cataluña de que el Estado se rompa en alguna manera? La sesión de ayer de el control inmigratorio en Cataluña no rompe la estructura del Estado. En mi opinión es, o sea, vamos a ver, hay gente que dice, no, el Estado no se va a romper, España no se va a romper, evidentemente no se va a romper de la noche a la mañana, pero se va rompiendo a cachitos. No es que se rompa un vaso de golpes, pero si tú le quitas unas tiras otras por allá, etcétera, pues al final termina rompiéndose todo. Yo creo, sinceramente, no
de esa cesión de competencias en materia de inmigración. Pero bien, si un Estado cede, en este caso a las autonomías, las competencias en materia de inmigración, está de alguna manera rompiendo la unidad nacional, porque la Claro. inmigración no es un fenómeno de una comunidad autónoma concreta, no es un fenómeno de Cataluña, es un fenómeno de Cataluña, de la comunidad valenciana, comunidad andaluza y no digamos de la comunidad canaria. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un chiringuito pequeño. Justamente, mi gran aspiración en estos momentos es que al estar en Europa, podemos seguir parte de nuestra soberanía. Y eso es bueno en el sentido de que se unifican los problemas, porque los problemas hoy siempre lo han sido, pero hoy de manera muy singular son problemas universales, son problemas globales. Nosotros no tenemos un problema de contaminación solo en España, tenemos en el mundo. Los temas de comercio. Ahora mismo, el tema que está ocurriendo con el Mar Rojo y los problemas que hay para el tráfico por el canal de Suez, eso no nos afecta solo a nosotros, afecta a todo el planeta. Por lo tanto, los problemas son globales y si lo que hacemos es justamente dividirlos y minimizarlos, pues las soluciones no podrán ser globales. Entonces, yo no he entendido muy bien esta competencia en materia de inmigración que se le cede a Cataluña. También reconozco que no se ha concretado muy pormenorizadamente qué consiste eso. ¿Pero en qué consiste eso? Que Cataluña va a tener su propia guardia vigilando las fronteras de Cataluña, solo de Cataluña. ¿Qué es eso de transferirle competencias que son nacionales e incluso internacionales a una comunidad autónoma? No lo entiendo. Bueno, y sobre todo lo que es más preocupante, porque esto es preocupante, pero es preocupante que era una primera votación de esta legislatura, de este año, pero que dado que cada vez que se tenga que aprobar una ley o un presupuesto hay una contrapartida similar a esa, no sé dónde vamos a acabar, ¿no? Lo único positivo que yo encuentro de ayer, desde el punto de vista canario, es que al final resultó que el voto de coalición canaria resultó decisivo. Y en ese sentido, pues es verdad que determinados temas de la agenda canaria, que esos sí son específicos de Canarias, nuestra ultraperificidad, nuestra distancia, nuestra insularidad, etcétera, no son fenómenos globales de toda España, sino específicos fundamentalmente de Canarias. Bien, Baleares son islas, pero no tienen el problema de la lejanía que tiene Canarias y por tanto Baleares no es región ultraperiférica de Europa, en cambio Canarias sí. Digo, lo único positivo que yo encuentro en todo este mare magnum de lo que pasó ayer fue que el voto canario cobró de nuevo valor. Lo cual refuerza un poco el discurso que nosotros desde Unidos por Gran Canaria y de siempre, de hace muchos años yo estoy manteniendo, de que Canarias necesita un tratamiento singular, un tratamiento específico. Siempre hemos defendido el REF y las singularidades canarias, y porque creo que tienen sentido geográfico y tienen sentido económico. Ahora, otra cosa es, y yo nunca he sido independentista, porque efectivamente determinadas competencias sí deben ser específicamente de Canarias, pero otras son claramente nacionales o incluso europeas o internacionales. Claro, lo que pasa es que ayer Entonces, ese voto que fue decisivo de Coalición Canaria, como lo fue también el voto en la investidura, no parece que después el gobierno cumpla con lo que dice. Por ejemplo, tenemos el problema de costas, que parece sí, que era un problema que íbamos a solucionar y que de ninguna manera se soluciona, ¿no? sí, vamos a ver, es decir, tampoco se trata, efectivamente, parece que esto de la política se ha convertido en una especie de mercadeo, de yo te doy el voto, pero tú me das a cambio en el mismo momento. Yo espero que sí sean suficientemente hábiles los miembros del gobierno de Canarias y en este caso concreto de Coalición Canaria para obtener del Estado las compensaciones o los acuerdos que sean necesarios y positivos de acuerdo con la llamada Agenda Canaria, de tal manera que podamos sacar alguna ventaja de que ese voto sea decisivo. No se trata, insisto, de estar aquí en un juego de trileros, a ver quién da más, quién vende más, que si no, esto parece un mercadeo inaceptable. Pero es evidente que si el voto de Coalición Canaria ha sido decisivo y así lo valora el gobierno de España, entiendo que debe de pagar un precio, pero un precio razonable, un precio que esté ya acordado, un precio que corresponda con la realidad, con la gente canaria. El tratamiento singular de Canarias, yo creo que merece que el Estado haga lo que siempre denominé yo y lo puse en un primer programa del Partido Popular en el año 95, me acuerdo, política de Estado para Canarias. Bueno, ojalá fuera así, pero mucho me temo que la fuerza de Coalición Canaria no está para esto en estos momentos. El Partido Socialista domina clarísimamente, como no puede ser de otra manera, el gobierno de España, pero a voluntad casi exclusiva de su presidente, porque están haciendo cosas que son incomprensibles
en otros líderes del Partido Socialista, como fue Felipe González, por ejemplo. Eso Sí. está trayendo problemas en todo ámbito. Lo está trayendo en Navarra, en el País Vasco, en fin. eh, Usted dice, España no se rompe sino a cachito a cachito. ¿Tiene riesgo de involución esto en España? ¿De involución te refieres por Me ejemplo, refiero a volver que a repetir? hoy mismo hay editoriales en la prensa escrita nacional que están hablando de similitudes con 1931, 1936. Bueno, eso sería lo peor que podría ocurrir en España. Evidentemente, a veces los errores históricos se repiten después de varias generaciones. España siempre ha tenido, desgraciadamente, una tradición de enfrentamientos, de guerras civiles, de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que afortunadamente lejos todavía del panorama, pero no hay que descartar nada porque efectivamente, si se siguen rompiendo las cosas y se siguen elaborando diques y muros de enfrentamiento y de confrontación entre partidos políticos o entre regiones, etcétera, etcétera, corremos ciertos riesgos, eso es evidente. Esperemos que lo podamos evitar y que al final se imponga el sentido común. Yo particularmente opino que en este momento el Partido Socialista se está jugando, en mi opinión, insisto, yo no me meto en los temas internos de cada partido, nos está jugando de alguna manera su propia subsistencia porque no nos engañemos, el socialismo en Europa está en crisis, la socialdemocracia. En Francia ha desaparecido el Partido Socialista, etcétera. Aquí corre, yo creo, algún riesgo el Partido Socialista de también digamos, de irse diluyendo, porque si al final tiene una izquierda más radical, como puede ser Sumar o lo que fue Podemos, etcétera, y al mismo tiempo en determinadas regiones, como puede ser en Cataluña, donde siempre el Partido Socialista fue muy fuerte, tú vas cediendo espacio a los más radicales, a los más independentistas, a los que teóricamente defienden más los intereses puramente catalanes, etcétera, etcétera, pues al final pues terminas perdiendo el electorado porque se van hacia un lado o hacia otro, se radicalizan las posturas. Me temo que aquello que se consiguió en la transición política española, que fue centrar la política. Hay un libro muy interesante de Leopoldo Calvo Sotelo que habla de la transición política y explica por qué desapareció la Unión de Centro Democrático, de la que yo formé parte hasta que desapareció, y dice que fue por cumplimiento del objeto social. ¿Cuál fue el objeto social de la UCD? Pues centrar la política española. Había un sector más radical, más a la derecha, más franquista, porque además Franco acababa prácticamente de morir, etcétera, y había una izquierda más radical, más reivindicativa, etcétera. Y al final la UCD consiguió que tanto lo que era Alianza Popular en su momento, como el Partido Socialista o el Partido Comunista entonces, se centró. Y entonces ya no tenía sentido, no había espacio político, no había un grupo político para la UCD. Bueno, pues al PSOE le puede pasar en la izquierda un fenómeno parecido a este, que es decir, oye, si yo lo que hago es una política que no satisface plenamente a los más radicales a mi izquierda, que además me están mordiendo ahí todo el día y también incordiando, como ocurrió ayer con Podemos, y al mismo tiempo el tema, digamos, nacionalista me va a dar bien quitando base reivindicativa en determinadas comunidades autónomas, etcétera, pues puedo correr el riesgo de desaparecer. Un punto importante e interesante lo vamos a tener pronto en las elecciones europeas. Lo que pasa es que en ese tránsito del PSOE en su decadencia por este tipo de cosas, nos puede Podemos estar ir, gobernando claro, pero nos puede ir la vida, por ejemplo, económica a todos nosotros. Canarias tiene, me parece que son 1.200 millones de deuda acumulada como sí. comunidad autónoma. Sin embargo, si se condona la deuda de Cataluña, como dicen que se va a condonar, y no se condona la deuda, por ejemplo, de Canarias, que ha cumplido siempre con ese trámite, nos vamos a ver afectados también desde el punto de vista económico. Incluso aunque se condonara también la Canaria, habría un tratamiento injusto, porque no es lo mismo las comunidades autónomas que han sido más austeras, y Canarias ha sido relativamente austera, que otras que han despilfarrado y que ahora se les perdona. Es decir, yo entiendo que no se debería de condonar deuda, y si se condona tiene que ser proporcional a cada uno. Es decir, si Cataluña tiene un exceso de deuda, pues no se le puede condonar completo. Eso sí repercute porque al final la deuda alguien tiene que pagar. Está claro que la deuda se puede condonar, pero no desaparece con ello, Claro. sino que en lugar de pagarla Cataluña como comunidad autónoma, pues la pagaría el resto del Estado español o el resto de los españoles. Por tanto, yo en el tema ese de condonación sería muy cuidadoso, pero es evidente que una de las claves de toda esta negociación y todo este
mare magnum político que estamos viviendo está en ese tema económico. Cataluña reivindica, siempre ha planteado que España nos roba, etcétera, etcétera. Su deuda se ha disparado porque tienen unos servicios públicos mucho mejor dotados económicamente que otras comunidades autónomas y eso cuesta dinero. Y al final pues terminamos pagando la factura todos. Sí, pero si lo pagamos todo, en algún momento alguien dirá hasta aquí hemos llegado, porque eh, Está claro, está claro. eh, Entre, eh, entre otros, pues yo creo que Europa, pasa que también es cierto que Europa tampoco tiene unos mecanismos de intervención directa. Por otra parte, pues sería una especie de superestado, que tampoco lo es, eh, para tratar de corregir eso. Tiene mecanismos disuasorios, porque los fondos europeos al final pueden, digamos, diferenciarse en función también de los cumplimientos. Por eso están las reglas también de gasto, el tema del tope del déficit público, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto requiere, insisto, primero una reflexión a nivel nacional muy potente y después un planteamiento ante Europa serio, coherente, diciendo, nosotros somos un Estado, una nación con muchos años de antigüedad, tenemos determinados problemas, tenemos un proceso, yo creo, acertado de descentralización política en muchas cosas, porque es verdad que las comunidades autónomas pueden tener un cúmulo de competencias. Yo creo que es bueno que Canarias tenga un ámbito de competencial potente, importante, igual que lo debe tener Cataluña o Galicia o Andalucía. Pero al mismo tiempo tenemos que mantener una unidad de funcionamiento a nivel nacional y a nivel europeo, porque son distintos escalones, son distintos círculos. Como decía nuestro gran Pérez Galdós, es compatible el amor a la patria chica con el amor a la patria grande. sí, eso es así. Vamos a suponer que efectivamente el objetivo de los separatistas es conseguir en primer lugar la amnistía, se la dan, ya veremos cómo termina eso en Europa y todo lo demás, pero puede haber un órdago mayor al que a lo mejor también Pedro Sánchez, yo lo personalizo en él, porque está todo vinculado a él, un órdago mayor que puede ser, oiga, vale, para cualquier cosa que a partir de ahora tengamos que pactar, primero el referéndum y un referéndum vinculante. ¿Qué pasaría entonces? Mire, yo soy bastante contrario a los referéndums, tengo que decirlo de antemano. No me parece un mecanismo totalmente democrático, porque además, el referéndum, ¿por cuánto tiempo? ¿Para cuándo? Es decir, se hace un referéndum, imagínate que se hace un referéndum en Cataluña sobre el independentismo y dicen que no quiere separarse de España, pero enseguida habría alguien que diría, bueno, pero dentro de 20 años vamos a preguntar, o dentro de 30 años, y si entonces sale sí, ya es definitivo, o hay que volver a preguntar. Es decir, los referéndums son mecanismos normalmente utilizados más por las dictaduras que por las democracias. Ujú. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece claramente inconstitucional que se haga un referéndum sobre una hipotética separación de un territorio sin contar con el resto de los españoles, porque no es un problema exclusivo de Cataluña, es un problema de toda España. Claro. Entonces, yo no sé los mecanismos, es decir, el retorcimiento de las leyes. Yo, en mi experiencia política, pertenecía a la mesa del Congreso de los Diputados. Entre el 82 y el 86 yo fui vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados porque nos correspondió un puesto a la Unión de Centro Democrático y mis compañeros me lo asignaron a mí. Y oía muchas veces a Gregorio Pérez Barba, que era el presidente del Congreso, fue ponente constitucional y una figura importante dentro del PSOE, hablar con frecuencia del uso alternativo del derecho. Eso del uso alternativo del derecho es siempre muy relativo, porque es verdad que el derecho no es una ciencia exacta, no es una matemática y puede intentar flexibilizarse la aplicación de las normas. Pero yo creo que estamos llegando a un límite absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución y de los márgenes que nos da la propia Constitución. Siempre he sostenido que la Constitución naturalmente no es un texto inamovible. Aquí no hay textos inamovibles, la Biblia si acaso. Y además, ¿quién lo va a mover ahora? Pero en todo caso, que se haga la reforma constitucional. ¿Se quiere hacer un referéndum de separación o permitir el independentismo en España? Póngase en la Constitución. Pero al margen de la Constitución, con interpretaciones exageradas, con uso alternativo del derecho, me parece que no vale. Lo que pasa es que hay fuerzas políticas que dudan mucho que, por ejemplo, el presidente del Constitucional, señor Conde Pumpido, sea una figura imparcial, por mucho que tenga importancia desde el punto de vista jurídico, y que da la impresión de que está actuando en función de intereses exclusivos para apoyar al Partido Socialista. Teniendo en cuenta que uno no entiende, usted es jurista, pero yo no, y uno no entiende que la ley se interprete en función de la ideología de cada cual. Y si eso es así, yo creo que estamos perdidos, ¿eh? Está claro, por eso digo,
las normas pueden hacerse alguna interpretación flexible de las normas, que se puede hacer una interpretación muy literal, muy al pie de la letra, y a veces no es lo mejor, porque al final el derecho tiene que ser un instrumento al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio del derecho. Aparte que las normas se pueden cambiar, insisto, pero por los mecanismos previstos constitucionalmente. Insisto, para mí en estos momentos una amnistía es inconstitucional. Además, así lo decían los propios socialistas hasta hace 6 meses. En segundo lugar, un referéndum de independentismo es anticonstitucional porque el independentismo no está contemplado como una posibilidad de la Constitución española, que habla de la nación, única nación española, patria común indivisible de todos los españoles, artículo 2 de la Constitución. Y por tanto, por mucho que se quiera interpretar favorable a una determinada ideología o a un determinado planteamiento pragmático de cada momento, que necesito los votos de este, de aquel o tal o cual, yo creo que hay cosas que no se pueden sobrepasar. Bien, y si Está claro que el derecho tiene que ser interpretado y además tiene que ser interpretado en una sobreinterpretación, ¿vale? La interpretación teleológica, es decir, la finalista, la interpretación de origen, es decir, qué quisieron decir los legisladores cuando establecieron estos mecanismos. Por ejemplo, hubo alguna enmienda, cuando se trató la Constitución, hubo enmiendas que intentaron incorporar la amnistía dentro del texto constitucional y fueron rechazadas. Luego la amnistía no cabe en la Constitución, está más claro que el día. Porque por mucha que se quiera adecuar, digamos, el traje al nuevo cuerpo político que existe, hay cosas que se rompen por todas partes. Bien, pero usted está hablando de leyes, está hablando de justicia, está hablando de lógica, de la razón, pero llega un momento en que alguien puede pensar que todo eso no vale y lo impone. ¿Quién puede parar, teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora en la justicia también, en los altos tribunales? ¿Quién podría parar una decisión unilateral del gobierno de España si el Tribunal Constitucional también está escorado hacia ese lado? ¿Quién pararía una situación de esta? Bueno, buena pregunta esa. Y si yo tuviera la respuesta, pues a lo mejor sería, en lugar de ser un ser humano, sería el oráculo de Delfos. Vamos a ver. En teoría, digamos, ¿quién puede parar? El legislador, efectivamente, Cortes en este caso, pues pueden dictar normas, leyes que puedan vulnerar la Constitución. El órgano que fiscaliza la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional en España. Pero pongámonos en ese escenario que está planteando, que es que el Tribunal Constitucional ya está, digamos, con un sesgo ideológico que va a dejar pasar normas de dudosa constitucionalidad, pero va a decir que sí, va a hacer una interpretación. ¿Qué tenemos por delante? Pues tenemos los organismos europeos, por una parte, que podrían decidir que hay determinadas normas, como se ha hecho con Polonia o con Hungría, que han aprobado determinadas normas que luego Europa considera que no se adecúan a lo que es el texto o el contexto europeo. Y tenemos los tribunales ordinarios de justicia, el propio Tribunal Supremo, en la aplicación concreta de las amnistías. Por eso hay una discusión ahora muy importante. En este mare magnum de ayer se vio claramente que es el tema de la posibilidad de que recursos previos por parte de los tribunales sobre la aplicación de la teórica amnistía que se apruebe pueden o no paralizar el tema de la amnistía, porque la amnistía tiene un tema de fondo, que es yo amnistío al que ha cometido un delito e incluso le pido perdón por haberlo, digamos, sentenciado, pero luego está la aplicación concreta y en qué momento se aplica. Y ahora lo que está interesando a los independentistas catalanes no es solamente que se le den una amnistía, sino que se aplique pronto. Claro, claro. Bueno, pues esperemos que, no sé cómo decirlo, pero esperemos que nadie vaya a mayores, porque yo creo que sí vamos a tener un problema. Yo creo que vamos a tener un problema serio en España, porque además usted habla de que hay que sentar a los partidos políticos, pero la visceralidad que hay entre Partido Popular y Partido Socialista, eso casi lo imposibilita, ¿no? Mira, yo, volviendo a la pregunta anterior, creo que hay alguien que puede parar todo esto, que es el cuerpo electoral. Si en las próximas elecciones, yo no estoy aquí incitando ni pidiendo voto para nadie como Sí, natural, porque además ya está delictivo porque no está convocado todavía la elección. Pero es evidente que un pueblo que se enfrenta a una situación determinada tiene un mecanismo. Era Obama el que decía, el puesto más importante político le corresponde al ciudadano, que con su voto decide lo que tiene que hacer, lo que puede hacer el país en el futuro. Entonces, cuando estas situaciones se llevan a un límite, y por eso yo hablaba antes del riesgo para el Partido Socialista, etcétera, es que pueda recibir un voto de castigo. Sinceramente, creo que el mecanismo más eficaz
Oiga, señores, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede pasar estos límites. Pero en fin, esto ya nos llevaría a una reflexión que a lo mejor desborda el ámbito de esta entrevista. Bueno, pues como estamos llegando al final de la entrevista por el tiempo que habíamos pactado, tendremos ocasión de volver a hablar de Santa Brígida específicamente, que es ahora mismo Sí. su competencia. A modo de resumen, y a las personas que nos están viendo, y teniendo en cuenta todo lo que está pasando, ¿qué reflexión haría usted al respecto? Pues no es fácil. Es decir, primero, mostrar lógicamente la preocupación como político, aunque efectivamente mi ámbito actual de competencia está limitado a Santa Brígida, de lo que me estoy intentando ocupar para intentar superar los distintos problemas que tiene un término municipal como Santa Brígida, con menos de 20.000 habitantes, con limitaciones presupuestarias obvias, con carencia de personal suficiente en el ayuntamiento, etcétera. Pero bueno, eso es lo que toca lo que me toca en este momento. Como reflexión de carácter general, hacer de nuevo una especie de llamamiento o apelación al sentido común y al sentido de responsabilidad que deben tener todos los políticos, cualquiera que sea su planteamiento ideológico, es decir, la política con mayúscula debe ser el arte de intentar mejorar el contexto de los ciudadanos. Cada uno podemos tener una visión distinta de cómo se mejora, pero lo que sí está claro es que todos estaremos de acuerdo en que este clima de división, de confrontación, de enfrentamiento no es el mejor para nadie, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro, ni para los que incluso los que se despreocupen de la política. Entonces, desde esa perspectiva, mi reflexión sería, señores, vamos, ya sé que los procesos electorales a su vez impiden ese, que claro, ahora tenemos las europeas, pero después de las catalanas, después a las gallegas que ya están convocadas, no sé qué. Y entonces estamos siempre en una dinámica de confrontación y de intentar plantar votos. Y la política no debe ser solo eso. Una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, es la dispersión temporal en las elecciones, que a cada 2 por 3 tenemos un proceso electoral distinto que siempre está, digamos, rompiendo un ritmo adecuado de consensos, de acuerdos, de serenidad, que las cosas hay que hacerlas sin prisa y sin pausa, en el momento adecuado. Yo creo que este es el momento ya históricamente en España en que debería haber, digamos, ese periodo de reflexión sereno entre los dirigentes políticos, independientemente de las responsabilidades que cada uno tenga, gobierno o oposición. Decir, señores, vamos a sentarnos, pero no para charlar otra vez a ver si llegamos a un acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial o sobre el Tribunal Constitucional, sobre esto, aquello, tal, estar tapando huecos, sino sobre qué es lo que queremos en la España del siglo XXI, en 2024 y años que nos esperan. Bueno, don José Miguel, muchas gracias por atendernos de nuevo, gracias por sus opiniones y volveremos a hablar ya específicamente de Santa Brigida. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Venga, buenos días. Feliz año, dentro de lo posible de las dificultades que tenemos. Gracias, don José Miguel. Buenos días.